Muy buenos días, comunidad, muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos una semana más en una píldora de Agile sin filtros. Como ya sabéis, este es un espacio que utilizamos para comunicarnos con diferentes perfiles de todas partes y que aprovechamos de conocer un poco más diferentes roles que vienen a trabajar en la gestión de proyectos en diferentes áreas. Y hoy es un día muy especial para mí y tengo el placer de presentaros a María del Prado Córdoba. Ella es un perfil muy interesante porque ella es de formación psicóloga de la Universidad Autónoma de Madrid con una especialidad en recursos humanos y organizaciones. Toda su carrera ha estado vinculada al mundo de la tecnología. Actualmente es la responsable del Change Management y el Engagement en la transformación digital en una gran compañía de aquí en España y es una Digital Sherpa. Para quien no conozca los nombres, pues es simplemente una gran profesora de la gestión del cambio en la universidad de esa compañía. Quien tenga mucha curiosidad y quiera conocerla un poco más, que la busque en LinkedIn, que ahí podéis tener todos sus detalles. Aparte de esto, cuenta con certificaciones como Scrum Master o certificación PROSI en la gestión del cambio y algunas otras como certificaciones del MIT en el área de transformación digital. Por toda esta trayectoria, aunque es una chica súper joven, te damos las gracias, Prado, por dedicarnos un espacio de tu tiempo, de tu agenda, por venir a compartir con nosotros y por compartir con toda la comunidad de El Sin Filtros. Bienvenida, Prado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, yo vamos, súper agradecida y con muchas ganas de compartir lo que sé y cómo trabajo en mi día a día. Genial. Pues aprovecho para decirte, yo te he traído aquí a esta sesión, bueno, con un poco trampa, porque a lo mejor allá hay sin filtros, pues parece que venimos a hablar solo de perfiles de agilidad y de cosas típicas del trabajo de gestión de proyectos, pero realmente te hemos traído para que nos compartas con cómo lo ves o cómo lo vives tú la gestión del cambio. Entonces, si estás lista, comenzamos. Vamos. Venga, pues yo te tengo algunas preguntitas preparadas. Por ejemplo, yo lo primero que te pediría para mí, para toda la comunidad, sobre todo esa gente que a lo mejor no se da cuenta exactamente de qué estamos hablando, que nos definas qué es y qué hace un gestor del cambio en una organización. Vale, pues bueno, dentro de las organizaciones se producen cambios de manera continua. Yo concretamente trabajo en el área digital, ¿vale? Y en el área de transformación digital, pero dentro de una organización hay cambios continuamente. Cambios de estructuras organizativas, cambios de puesto, cambios en herramientas, en procesos, incluso en mentalidad o creencias, ¿vale? Bueno, pues es importante gestionar ese cambio. ¿Qué significa la gestión del cambio? ¿Qué hace un gestor del cambio? Pues liderar el lado humano del cambio, ¿vale? Y acompañar a las personas que pertenecen a esa compañía y al final conseguir los resultados deseados. Un gestor del cambio elabora un plan de acción que no tiene por qué ser siempre el ejecutor, ¿vale? Y define pues quiénes van a ser las personas que van a intervenir, qué metodología o qué herramientas se van a incorporar para conseguir liderar o ese lado humano del cambio y conseguir pues la adopción o la incorporación de ese nuevo cambio, ese nuevo comportamiento, conducta, cambio que sea en los empleados que pertenecen a esa organización. En el caso de transformación digital, que es en el que yo trabajo actualmente, pues nuestra labor está enfocada principalmente en conseguir la adopción de los productos o de los proyectos que se construyen por parte de los usuarios finales y de los stakeholders. Y luego también un papel muy importante que estamos llevando a cabo es conseguir acercar la transformación digital a todos los empleados de la compañía y conseguir pues su engagement en torno a él, ¿vale? Y al final pues lo digital y la tecnología al final también es un cambio de mentalidad, ¿vale? Y un cambio en la manera de pensar y lo que hacemos es acompañar a los empleados en ese viaje hacia la transformación. Maravilloso, porque tenéis como una visión transversal de todos esos posibles cambios, de
todos esos posibles actores que se van a ver involucrados en ese cambio y los ayudáis en todo momento, ¿correcto? Sí, es nuestro papel principal, definir muy bien cuál es el cambio que se va a abordar, cuál es el propósito de ese cambio, qué beneficios se van a encontrar bueno, pues identificar a todas las personas que van a intervenir, desde usuarios finales hasta stakeholders o patrocinadores o personas que necesitamos que sean líderes de ese cambio, de esa transformación que se va a llevar a cabo. Maravilloso. Entonces, la gestión del cambio, sobre todo en la gestión de proyectos, si te lo pregunto, ¿cómo ayuda en ese proceso cuando vamos a finalizar un proyecto en la organización o cuando vamos a ejecutar finalmente ese cambio? O cómo afecta a los equipos es todo esto, o sea, porque al final... Pues, Ale, normalmente pensamos que la gestión del cambio bueno, pues, comienza o tiene su parte más importante, y hablo en el caso de desarrollo de proyectos o de productos, en la fase final, ¿vale? De cuando ya procedemos a implantar o a poner ese producto o ese proyecto en manos de las personas, de los usuarios finales o de los empleados que lo vayan a utilizar en ese día a día. Pero realmente, pues la gestión del cambio empieza mucho antes y de hecho es fundamental que comience mucho antes para conseguir esa adopción y que esa curva del cambio pues se llegue lo más pronto posible, que esa curva del cambio sea lo menos disruptiva posible, ¿vale? Y al final el engagement en torno a esa iniciativa se lleve a cabo. Nosotros intentamos involucrar a los usuarios finales desde el principio y a los stakeholders, porque entendemos que es importante mantener a la gente alineada, informada y que se sienta partícipe del cambio que se va a llevar a cabo. Y por los resultados que hemos tenido cuando no lo hemos hecho y cuando sí, sabemos que es algo súper importante para el éxito de una iniciativa. Así Genial. que está presente desde el principio y desde las etapas más tempranas dentro del desarrollo de productos. Perfecto. Entonces, ahora viene una pregunta un poco con más cosillas, porque claro, ya tú me conoces un poco y lo mío es mentalidad ágil, proyectos ágiles, cómo se trabaja en ágil. ¿Cómo se encuentran la gestión del cambio con esos proyectos digitales dentro del mundo Agile? Pues ahí la gestión del cambio ejerce incluso un doble papel, ¿vale? Una doble función. Por un lado estaría, bajo mi punto de vista, es todo lo que hacemos para conseguir en ese desarrollo de proyectos pues que los usuarios finales compren el producto, ¿vale? Compren en el sentido figurado, ¿vale? Con muchas comillas, y que lo adopten y además lo adopten de buena voluntad y lo interioricen y que no sea un cambio impuesto, sino que sea algo que ellos mismos creen en ello y que lo hacen suyo, porque es nuestra función principal, que ellos entiendan que todo lo que se construye desde un área técnica, como puede ser transformación digital, está hecho por y para ellos. Y por otro lado, el mundo ágil en sí, yo creo que todos los agilistas en el fondo ejercen el papel de ser agentes de cambio y de promover ese cambio en la mentalidad, en este caso de los empleados de una compañía, y en ese sentido la gestión del cambio y la agilidad van muy, muy de la mano. En una organización como puede ser en la que yo trabajo, que es una organización con una vida bastante extensa, el modelo de trabajo pues es tradicional y el desarrollo de proyectos siempre ha sido de una manera tradicional, desarrollo de proyectos en cascada y bueno, pues tenemos el reto de cambiar eso y de incorporar distintos marcos de trabajo y sobre todo un cambio de mentalidad. La agilidad no es hacer dailies, no es hacer retrospectivas, no es hacer reviews, es mucho más, es cambiar tu manera de pensar y ahí la agilidad y la gestión del cambio tienen que ir súper unidas. Así que yo creo que es clave
y Me no parece existiríamos una cosa sin la otra. Me parece impresionante porque lo has dicho de una manera tan natural, pero tan realista, y lo vivimos en muchísimas organizaciones. Actualmente, pues tú y yo compartimos organización, pero yo he pasado por tantas organizaciones donde no se ha entendido ese proceso de la gestión del cambio, de hacer esos productos, esos proyectos, esas iniciativas, ese sentimiento de pertenencia, de abrazarlo, hacerlo tuyo y venderlo como tuyo. Me encanta el papel que tenéis. Bueno, voy a continuar porque entonces ahora te voy a hacer una pregunta un poco con maldad. Yo te diría que Alessandra, bueno, pues le gusta mucho la agilidad y es muy agilista, pero está por detrás siempre con hay que medir, porque lo que no se mide no se puede valorar y si no se valora no se puede mejorar. Y yo te pregunto, porque no lo sé y desde mi ignorancia, ¿cómo se mide el éxito del proceso de la gestión del cambio en un proyecto o en una organización? Pues bueno, depende un poco del tipo de cambio que sea, ¿vale? Y si pensamos en un cambio en una organización que no sea puramente incorporar un producto o el desarrollo de una aplicación o de un proyecto en un área concreta, y nos referimos a otro tipo de cambio, como puede ser un cambio en un proceso o un cambio en una estructura organizativa, pues puede resultar un poco más difícil medir el éxito de esa gestión del cambio, pero bueno, nosotros todo lo que hacemos tiene que estar apoyado en una métrica, ¿vale? Bueno, pues para eso existe, oye, cómo la persona, si se ha adoptado o no ese cambio, y es importante saber si se ha adoptado o no, pero sobre todo saber cómo se ha adoptado. Dentro de las organizaciones hay muchos cambios que vienen impuestos porque son cambios que se tienen que llevar a cabo y no hay más. Bueno, pues la persona al final lo acaba incorporando o bueno, en algunos casos, en el caso de no poder producirse esa adopción o que eso vaya o choque demasiado con las creencias de esa persona, pues puede derivar en que incluso esa persona pueda salir de la organización o cambiar a otra, ¿vale? Pero normalmente nosotros intentamos medirlo de una manera cuantitativa, ¿vale? En el caso de desarrollo de productos y de desarrollo de software, pues tenemos métricas de uso de los productos y para nosotros son clave poder también apoyarnos en esos datos para saber si un producto está bien avenido o no, o ha sido bien adoptado por los usuarios finales, pero sobre todo y lo más importante para nosotros es la información cualitativa. Ahí desde el principio y desde el principio de la gestión del cambio, cuando se empieza a desarrollar un proyecto, realizamos encuestas de feedback de producto, realizamos encuestas de las formaciones o de las capacitaciones que se dan, realizamos entrevistas y luego pues también están estas sesiones dentro de, nosotros desarrollamos todos los productos en un marco de trabajo Agile y en Scrum concretamente la mayoría de ellos. Y, por ejemplo, todas esas sesiones de reviews y de reuniones con stakeholders, pues para nosotros son súper útiles para saber cómo están percibiendo ese cambio, qué riesgos asociados tenemos a la adopción de ese producto y cómo podemos manejarlos. Nosotros medimos todo lo que hacemos. Si hacemos un evento, tiene una métrica detrás, en ese plan de engagement que tenemos para toda la compañía. Y para nosotros, aunque el resto de la gente pueda pensar que este mundo más soft no hay datos, hay mucho dato que manejar y mucho dato que nos permite saber si lo que estamos llevando a cabo tiene sentido o no, o tenemos que iterar y cambiarlo. Por lo tanto, es fundamental. Pues lo que más me gusta de lo que estás diciendo, y reitero mi ignorancia porque yo no había tenido la oportunidad de trabajar con un equipo que hiciese este tipo de cosas, es que siempre hablamos de la hard skill como súper importante y lo más potenciado, pero esas soft skills que al final acompañan a todos nuestros usuarios, a nuestros clientes finales, pues yo no lo había puesto nunca en valor hasta ahora. Yo personalmente te lo agradezco y estoy segura que mucha gente en la comunidad te está escuchando y lo está reflexionando o puede decir, ostras, yo tendría que hacer estas cosas, así que gracias. Una última preguntita de estas del set de preguntas básicas.
¿Cuál crees que debe Adelante. ser, cuál crees que debe ser la forma en la que entendemos la importancia de un equipo de gestión del cambio en una organización? O sea, si tú pudieras mandarle un mensaje a esos CEOs, a esos managers, a esos directores que nos están escuchando ahora, porque sé que los hay, ¿cuál crees tú que debe ser la forma en la que deberíamos entender el rol como tal? Pues bueno, por suerte yo creo que es un rol o un tipo de profesión que cada vez está más en auge, ¿vale? Y yo creo que incluso todo lo relacionado con la pandemia y cómo están evolucionando las compañías ha sido clave o se están empezando a incorporar este tipo de roles porque todo está cambiando a una velocidad muy grande y necesitamos gestionar o aprender a liderar esa parte de ese lado humano del cambio. Y yo creo que es clave. No recuerdo bien las cifras, pero el porcentaje de que un proyecto de cambio fracase si no se tiene en cuenta esta parte es muy alta. Por lo tanto, es fundamental. Las compañías de repente se están incorporando cambios en el modelo de trabajo, modelo de oficinas, teletrabajo, se están incorporando metodologías ágiles, empresas que están transformándose digitalmente. Bueno, un sinfín de cambios que yo creo que es importante pararse un poco a pensar y a reflexionar cómo abordar ese cambio y cómo conseguir además que ese cambio pues sea el mejor y no sea el mejor, sino que se perciba de la mejor manera posible y se adapte de la mejor manera posible. También yo creo que es fundamental y que es importante entender que la resistencia al cambio es algo natural en las personas, ¿vale? Y no es lo mismo, y yo siempre pienso en los cambios que tú en tu vida personal llevas a cabo porque tú quieres llevarlos a cabo y porque nacen de ti, y esos cambios, por supuesto, pues son bien avenidos porque nacen de dentro, pero es muy diferente cuando el cambio viene de fuera. Y cuando te vienen a proponer un cambio en tu forma de trabajar o en tu día a día, que viene a cambiar radicalmente como llevas haciéndolo durante 15 años o cómo llevas entendiendo tu día a día durante 15 años o 20 años o incluso 2 años o un año, porque al final Claro, eh, rápidamente aprendemos y aprendemos a trabajar de una manera concreta y es difícil o cuesta un poco más adoptar una nueva. Siempre digo que hay gente que está muy pro de los cambios. Yo, por ejemplo, me considero una persona que adopto bien los cambios y que soy una persona que con facilidad me adapto a ellos y puedo, bueno, pues iterar mi manera de hacer las cosas, pero tenemos que entender que hay tantos cambios como personas hay, ¿vale? Y que cada persona lo entiende de una manera distinta. Y entonces hay que tener muy en cuenta cómo abordar ese cambio, cómo abordar las comunicaciones que se van a realizar en torno a ese cambio en función del colectivo al que vayas dirigido, de cuántas personas sean, de cómo sea su día a día. Hay que adaptar los mensajes, hay que dar a las personas las herramientas para que se sientan partícipes de ese cambio y para que lo adopten. Por lo tanto, yo creo que es fundamental y las organizaciones creo que tienen que apostar por esto y si no tendrán que pondrán en riesgo muchos de los cambios que lleven a cabo o por lo menos perderán por el camino a muchas personas que podrían haberse subido a ese barco del cambio de buena voluntad. me O sea que encanta. yo creo que es clave. Me encanta y creo que es súper clave. Yo una vez escuché a un profesor de evolución que decía, el ser humano es un animal de costumbre. No estoy llamando animal a nadie, que no se malentienda, pero el ser humano es al final un mamífero y un mamífero de costumbres, por lo cual una vez que arrancas un proceso y lo haces tuyo, pues es muy difícil romperlo. Pero perfiles como el tuyo, de tu equipo, de la gente que hace este trabajo, es fundamental porque ayuda a entender que aunque te rompan algo que tú creías que se hacía solo de una única forma, pues la vida es mucho más y la vida es cambio. Me encanta. Gracias, Prado. Siguiente bloque. ¿Eh? Sabes que Venga, en Allá el Sin Filtros, aparte de conversar con vosotros y bueno,
llenarnos de un montón de conocimiento y de información súper chula, aprovechamos unas 3 preguntitas finales porque nos gusta ser un poco más espirituales y preguntar un poco más allá. Yo estoy segura que hay gente que te está escuchando porque de hecho hemos tenido gente que nos ha escrito el correo y nos ha dicho, tal persona me ha inspirado, ¿qué debo hacer? Y yo estoy segura que estás inspirando a un montón de personas, Prado. ¿Qué consejo le darías tú a la gente que te esté escuchando y que diga, wow, yo quiero trabajar en un área como esta o yo quiero trabajar en algo como esto, yo quiero ser como esta chica en el futuro? ¿Cómo lo consiguen? Pues bueno, yo mentiría si dijera que eh, eh, hice algo concreto para acabar trabajando en un área como esta. En mi caso, yo llevaba en la organización a la que pertenezco bastantes años y aunque había estudiado psicología, siempre había trabajado en un área técnica, ¿vale? Y en área de IT. Entonces, bueno, en mi caso, buscaban un perfil que entendiera lo técnico y que supiera ponerse en el lugar de lo técnico, pero que también entendiera lo que o estuviera enfocada en las personas. Yo creo que este es un trabajo precioso, es un trabajo en el que se aprende muchísimo de cada proyecto que haces, de cada persona con la que te sientas y hablas, pues te da una visión distinta de cómo ve las cosas y eso te enriquece. Y por suerte, y como es una profesión que cada vez está más en auge, a día de hoy pues existe multitud de documentación, distintas metodologías de gestión del cambio súper interesantes, de herramientas que incorporar en tu día a día para ser ese gestor del cambio o liderar el cambio dentro de una organización. Yo creo que sobre todo tienes que tener una predisposición a las personas que no todo el mundo tiene o tiene por qué tener, y una capacidad de escucha y de empatía y habilidades comunicativas. Yo creo que es fundamental eso y capacidad para adaptarte al entorno en el que te encuentres, ¿vale? Y poder adaptar tus acciones, tus planes de comunicación y tus mensajes al colectivo al que te vayas a enfrentar. Yo creo que es fundamental. Si tienes una formación de personas, pues mucho mejor, porque vas a entender muchas más cosas que si no la tienes. Pero yo creo que hoy en día hay multitud de estudios, de libros y de escuelas que enseñan gestión del cambio. Me encanta. Me encanta porque has compartido con nosotros desde lo más básico a soft skills que me parecen primordiales. Me encanta, pero ahora te hago una pregunta más voy a apelar a tu ego. Le voy a preguntar a Prado, le voy a preguntar a esa persona que está allí si le gustaría, si entre sus posibles objetivos en un futuro, posibilidades. ¿Te gustaría acompañar a más organizaciones? ¿Te gustaría dar tutorías a organizaciones? ¿Te gustaría ayudar a orientar esa gestión del cambio en diferentes sitios, no solo donde estás? Pues, por ejemplo, antes lo has comentado, yo dentro de la organización en la que estamos, nosotros tenemos una universidad corporativa en la cual formamos a la gente en el rol de gestor del cambio. ¿Con qué objetivo? Con que sean gestores del cambio en su propia área. Y eso implica desde dar una base, unos conocimientos teóricos de distintas metodologías, marcos de gestión del cambio, y compartir nuestra experiencia y nuestras buenas prácticas para que ellos lo puedan abordar. Y también llevamos a cabo a día de hoy sesiones para compartir con otras organizaciones cómo lo estamos llevando a cabo. A mí, dado que soy una apasionada de lo que hago, a mí me encanta compartir lo que sé y lo que he aprendido en estos años con el resto de la gente, porque creo que hay que ser bondadoso con los demás y hay que enseñar lo que uno sabe para enriquecerte tú y enriquecer a los demás. Así que, por supuesto. Me encanta. Bueno, y ahora una última preguntita.
ya siempre desde allá y sin filtros. La tercera, nosotros somos un poco egoístas y la tercera nos la reservamos para nosotros. Como comunidad, te preguntaría si se te ocurre algún consejo para mejorar como equipo desde un punto de vista más de gestión del cambio. O sea, detectas algo que quizás se nos escapa o que a lo mejor tú denotas o que a lo mejor nos podría venir para mejorar. Pues quizás incorporar perfiles muy técnicos y que ellos que te den su visión de cómo entienden todo esto, incluso gente que haya dado ese paso o haya hecho ese cambio de mentalidad recientemente y que compartan con vosotros cómo era su día a día hace un año o hace unos meses y cómo esto pues, le ha cambiado la vida, su percepción en cómo se debe abordar los proyectos o el trabajo dentro de un equipo. Yo te invito a que explores también ese tipo de testimonios porque yo creo que son súper interesantes. Me encanta. De hecho, ahora que nos estás escuchando, comunidad, para mí sería un maravilloso honor y placer cualquiera de cualquier área técnica que quiera venir a compartir su historia o su forma de ver el trabajo es bienvenido y los esperamos con los brazos abiertos. Tenemos un par de solicitudes por ahí también en el correo electrónico que nos han hablado de, no de change management, pero sí de cómo les ha tocado cambiar su forma de trabajo en organizaciones o en no en compañías, sino en organizaciones sin fines de lucro, y estamos deseosos de grabar todas esas píldoras y de escuchar todos esos testimonios, como bien dice Prado. Pues a mí no me queda mucho más que darte las gracias una vez más. La sesión ha sido maravillosa. Yo soy muy fan de este tipo de conversaciones, así que te doy las gracias, Prado, por dejarnos un rato de tu tiempo y por venir a conversar con nosotros. Te mandamos... Yo estoy encantada de poder participar en este tipo de iniciativas y nada, para lo que necesitéis, pues aquí estoy. Genial, muchísimas gracias. Vamos a compartir tu usuario también en LinkedIn, o sea que te podrán fichar, te podrán consultar, podrán hablar contigo Claro, y sabemos que tú de buena vibra pues contestarás y acompañarás a todo quien pueda. por Muchísimas supuesto. gracias, comunidad, una vez más. Muchísimas gracias a todos los que os habéis suscrito en la newsletter estas últimas semanas. Muchísimas gracias a todos los que nos estáis mandando correos con proposiciones. Todas son bienvenidas. Ya sabéis que esto es una comunidad para darle un poco de voz a todo el que quiera venir a compartir con nosotros de un tema en específico o de temas generalistas. Todo es bienvenido. Os recuerdo, nos vemos los segundos martes de cada mes en la plataforma de Clubhouse para hablar un poco de Agile sin filtro, pero cara a cara, sin necesidad de grabaciones, que podéis venir a grabar con nosotros las píldoras que queráis, que podáis venir a conversar con nosotros a través de la newsletter, podemos compartir blogs, podemos compartir documentación, podemos compartir muchísimas cosas y por supuesto todas las píldoras del mes. Y por supuesto, un abrazo enorme, muchísimas gracias por el apoyo y por todo el cariño y por siempre estar ahí. No nos queda más que hasta luego, comunidad.